Entonces vamos a continuar con... Vamos a terminar con los antecedentes históricos. Bueno, vamos a esperar un minutito a que se conecten. Hasta mientras vamos a poner el puntero. Y bueno, ya empezaremos para poder terminar. Estábamos por acá. ¿Por qué no estábamos aquí? Estábamos por aquí. Sí, justo estábamos aquí. ¿No? Entonces, habíamos visto quién era el primer escribano que había llegado junto con don Cristóbal Colón, que se llama Rodrigo de Escobedo. Se llamaba, ¿no? En todo caso, se llamaba Rodrigo de Escobedo, que el 3 de agosto de 1492 ha redactado lo que sería la toma de tierras a nombre de la corona española, ¿no? De aquellas tierras que le han puesto el nombre de San Salvador, ¿no? No sé cómo un hito más que importante de la práctica notarial o un antecedente de lo que vendría a ser los notarios, ¿no? Entonces no podía dejarse de mencionar aquel hecho, ¿no? Ahora, en cuanto a las etapas, ¿no? Que se considera en la historia del notariado, existen tres etapas, ¿no? La etapa notarial antigua, la evolutiva y la moderna. En la etapa notarial antigua, ¿no? Se enmarcan las civilizaciones antiguas que habíamos revisado, como los hebreos, los egipcios, Grecia, Roma, que ya habíamos visto un poquito más a detalle, ¿no? En las anteriores diapositivas. Y se ve que a medida que fueron evolucionando las civilizaciones, los contratos verbales han sido sustituidos por la expresión escrita, donde destaca siempre un personaje que en este caso, en las civilizaciones antiguas, casi siempre se denominaba el escriba, ¿verdad? Que era una clase especial de funcionario que tenía cultura general, conocimientos del arte de leer y de escribir, y además técnica de archivística, como le llaman, y que los ponía en una posición especial y los distinguía del resto de la población y les aseguraba privilegios y consideraciones, ¿no? También especiales. Como ya habíamos visto, en la época notarial antigua se presentan manifestaciones de la práctica notarial en diferentes civilizaciones, como la hebrea, la egipcia, la greca y la romana, que ya han sido revisadas a detalle, entonces solamente las vamos a pasar y las vamos a mencionar. Luego está la época evolutiva, donde el, el, los negocios con consecuencias jurídicas, ¿no? Y la práctica escrita va evolucionando y va haciéndose más complejo a medida que también se vuelven más complejas las relaciones comerciales, porque las personas ya no están contratando, o las ciudades, los estados, ya no están contratando solamente con personas locales, sino que pasan a ser eh, sujetos de derechos y obligaciones a nivel internacional. Entonces, todo, mientras se vuelve más complejo, va también evolucionando a la par lo que es la práctica notarial, ¿no? O por lo menos los antecedentes de los notarios de fe pública, como hoy se los denomina. Ahora, en esta época evolutiva, ¿no? Como cae el Imperio Romano, ¿verdad? Deja de existir, entonces no existe datos muchos datos acerca de la evolución notarial en esta época, que es una de sus características. Ahora, lo que sí se sabe es que debido al apogeo de la religión, ¿verdad? Y la confianza que depositaba todo el pueblo en general en las entidades religiosas, ¿no? Le hacía obtener un poder que, por ejemplo, representaban la honestidad, ¿verdad? Los sacerdotes,
Entonces, debido a este apogeo de la religión, que en especial era la católica, han tenido que ser, y con estos elementos de confianza y de representación de los valores morales y demás que tenían los sacerdotes, eran los frailes los que desempeñaban la función notarial. Ahora, esta función en esta época se torna más completa, clara y legitimadora, consejera y autenticadora, además de entenderla como el arte de buen decir y escribir. ¿Qué quiere decir esto? Que mm, el notario o el personaje que cumple estas funciones, más allá de su denominación, pasa a ser de un simple registrador, inventariador, ¿verdad? Que habíamos señalado que lo único que hacía era registrar los contratos, tomar cuenta de las reservas, de cuántos iban a la guerra, de cuántos nacían, de cuántos morían, de, de algunos contratos que tenían que ver con el Estado, bueno, acompañaban a los pretores y demás. No tenían muchas atribuciones de asesorar a las partes, ni de redactar en sí documentos o contratos con consecuencias jurídicas, ¿no? Lo que se deja de lado ya en esta época evolutiva y los notarios empiezan a tener una función más legitimadora. Entonces, como los notarios ya dejan de ser privados y empiezan a ser personas que son nombradas por una autoridad, ¿no? Entonces, esto les da el carácter de legítimos, ¿no? Y además que la gente, como eran representantes del Estado, digo, de la iglesia, la gente les tenía plena confianza, ¿verdad? Entonces, tenían toda la legitimidad para otorgar fe por cuenta del Estado. Además, son consejeros y autenticadores. ¿Qué quiere decir eso? Que no se limitan solamente a llevar la cuenta, por ejemplo, ¿no? Sino que tienen que interpretar la voluntad de las partes, ¿no? Y darles forma legal, ¿no? Y además tienen que autenticar, ¿no? Con su sello y firma estos documentos que van a representar luego lo que es ahora los documentos notariales. Y en la Edad Media los documentos notariales ya eran considerados documentos públicos, ¿no? Porque los escribanos se encontraban investidos de la autoridad necesaria para dar fe a nombre del Estado. Entonces, esta investidura, ¿verdad? Por parte de una autoridad, es lo que le da el carácter de público, que antes no tenían, porque, como habíamos dicho, existían varias clases, ¿verdad? De estos personajes y estaban clasificados entre públicos y privados, ¿no? Y no podían ser portadores de la fe pública porque no existía un nombramiento común. Entonces se limitaban a hacer las funciones que ya habíamos señalado, que eran más de inventariación y archivo que de redacción de documentos, ¿no? Y luego ya vamos a acabar, luego de la época evolutiva, ¿no? Empieza la época moderna a partir del siglo XVIII y el notariado adquiere la forma y las funciones que actualmente se le conocen, ¿no? O sea, como los notarios de fe pública, que uno puede ir y contratar o solicitar los servicios en cualquiera de las notarías de fe pública de Cochabamba, ¿no? Ahora, en esta época moderna, ¿no? Ya se implanta el cargo del notario con esa denominación como un funcionario público encargado de escribir y leer las leyes, así como velar por su autenticidad, ¿no? Entonces, eh, al escribir y leer las leyes, ¿no? Quiere decir que estaba facultado para interpretar y para otorgar este carácter legal a la voluntad de las partes que solicitaban sus servicios. Ahora, lo que la diferencia del escriba, ¿no?
que es una figura que ya habíamos revisado en anteriores diapositivas, ¿no? Es que los notarios no, eran considerados secretarios del rey investidos de alta dignidad, cuya función era la de transcribir y velar por la autenticidad de las leyes y demás disposiciones reales, así como los documentos oficiales. Y los escribanos reales redactaban y autorizaban los contratos en los que intervenía la corona únicamente, entonces no tenían facultades de interpretación, ¿verdad? No, no estaban investidos de dignidad ni daban fe, ni otorgaban fe pública. Entonces, esa es una diferencia importante, ¿no? Que va surgiendo con la evolución de la práctica notarial, ¿no? Ahora, eh, hablando de Bolivia, ¿no? Ya y la práctica notarial moderna, aquí en nuestro querido Estado plurinacional, ¿no? En la época cuando recién ha surgido la República, no había pues al día siguiente leyes, ¿verdad? Ley notarial, eh, administración tributaria, impuestos nacionales, no había sistema tributario, ¿no? Y entonces como el, la comunidad del país tenía que empezar a andar, ni modo, pues había que mantener las instituciones vigentes de la época de la colonia, ¿no? Para poder evitar la crisis de la administración del Estado que recién estaba naciendo a la vida. Entonces, a raíz de ello, se han mantenido vigentes las leyes, tanto como las instituciones españolas o que venían o las leyes que venían eh, de la corona, ¿no? Y que estaban siendo aplicadas acá por, por las personas que estaban a cargo de las audiencias, los virreyes y todos esos. Entonces, ni modo, hemos tenido que seguir aplicando hasta que podamos crear nuestras propias normas. Y en esta época, ¿no? Los documentos notariales ya tenían carácter de auténticos y además eran considerados públicos y hacían plena fe. ¿Qué quiere decir públicos? ¿Qué quiere decir auténticos? ¿No? Que son originales y las firmas estampadas, los autores y los términos que ahí se redactan eh, han sido aceptadas por las partes, ¿no? Ahora, públicos quiere decir que una autoridad autoriza con su firma, después obviamente de haber revisado la legalidad, el cumplimiento de los requisitos de forma, la identidad de las partes, la presencia física. Este es el notario, ¿verdad? Entonces, el notario, al transcribir la minuta, que como vamos a ver en su momento, lo convierte a este documento en público, ¿no? ¿Qué es lo que hace, ¿no? Para, para explicar con un ejemplo. Entre dos personas, ¿no? Decidimos la compra-venta de un bien inmueble. Entonces, hacemos un contrato de compra-venta que se llama minuta. Esta minuta de compraventa solamente está firmada por el abogado que ha hecho el documento, el vendedor y el comprador. Y así va a ir a las instituciones administrativas, ¿no? El- a la alcaldía, ¿no? Y luego vamos a ir al notario para protocolizar, ¿no? Hasta ahí todavía sigue siendo un documento privado de transferencia de dominio o de transferencia del derecho de propiedad. Vamos a llevar al notario junto con el pago de impuestos y las fotocopias de los carnets, presencia física de las partes, y folio real actualizado y los requisitos que nos pida el notario, ¿no? El notario va a transcribir íntegramente la minuta, los sellos, la documentación pertinente, la va a transcribir, la va a imprimir en estos eh, formularios, ¿verdad? Y esta es una escritura pública. La minuta que era privada en primera instancia, la transferencia del derecho, se ha vuelto de un documento privado a un documento público porque el notario lo ha transcrito con las solemnidades que la ley le ordena, ¿verdad? Ejerciendo las facultades que esta misma ley le otorga, que la ley es la número 483
del notariado plurinacional y que, bueno, ya hemos dicho que se tienen que bajar junto con el decreto reglamentario que es el número 2189, ¿no? Entonces, ¿no? El, ahora, y estos documentos públicos lo que hacen es plena fe. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien diga incumple el contrato o, o niegue su existencia, no voy a iniciar un proceso y voy a acompañar mi escritura pública y el juez tiene que tomar eso como cierto sin ninguna posibilidad de prueba en contrario. No hay testigos, no hay nada. ¿Sí? Algo dice una escritura pública, no existe nada que pueda refutar sus términos, ¿no? Es la principal prueba en nuestro sistema jurídico, que se basa en documentos, ¿verdad? Que no es lo que pasa en el sistema anglosajón que se basa en testigos, ¿verdad? Que es lo que vemos en la tele, ¿no? Jurisprudencia y testigos, ¿no? Entonces, en este sistema latino, ¿verdad? Del notariado latino se llama, ¿no? Está basado en documentos y estos documentos, esta prueba documental, en esta prueba documental los documentos públicos, que son los que emanan de una autoridad, puede ser una resolución administrativa del alcalde, puede ser una sentencia de un juez que esté ejecutoriada, ¿no? Y también puede ser un documento, una escritura pública emanada por un notario de fe pública. Si esto se opone al juzgado, el juez tiene que hacer caso. No existe prueba en contrario que pueda refutar lo que señala la escritura pública. Y no puede haber dos escrituras públicas con el mismo objeto, ¿verdad? Eso ya es delito de las partes. Ahora, el, lo único que podría darle en un proceso judicial que puede refutar a la escritura pública, a la fe plena que tiene este documento, es una sentencia ejecutoriada en un proceso penal que diga que este documento es falso, ¿no? Si no existe una sentencia ejecutoriada de un proceso penal de falsedad material, ideológica de este documento, entonces tiene que, todo lo que dice es cierto y el juez tiene que hacer caso, ¿no? ¿Y qué quiere decir sentencia ejecutoriada en proceso penal? ¿No? Que alguien ha demandado de que este documento es falso, este proceso ha llegado a sentencia y esta sentencia es ejecutoriada. ¿Cómo se ejecutorian las sentencias? ¿No? O cómo pasan etapas de ejecutoria. Es que cuando la sentencia es emitida, hay un plazo para apelar, o bien la ley dice que ya no hay apelación posterior o recurso posterior para esta resolución, ¿no? Si no hay recurso posterior, está ejecutoriada. Si hay recurso posterior, ¿no? Tiene que haber vencido el plazo y la parte afectada no tiene que haber apelado. Recién puede estar ejecutoriada la sentencia, ¿no? A esa clase de resolución se refiere cuando ya no se admite otro recurso y está ejecutoriada con el auto de ejecutoria de sentencia. Y esa sentencia dice que el documento, que la escritura pública número 530, quebrado 2020, es falsa. Recién esa sentencia se puede oponer a esta prueba. No existe nada más que pueda oponerse a la escritura pública. Y por eso todos los negocios con consecuencias jurídicas se hacen ante el notario de fe pública, ¿verdad? Porque siempre es más allá de la formalidad, es, es un elemento de seguridad al momento de iniciar un proceso judicial o la reclamación de algún derecho o la titularidad de la prestación de un servicio. Entonces, no es mera formalidad. Ahora, el derecho notarial boliviano como tal, como ya habíamos
señalado, se establece por primera vez el 5 de marzo de 1858 con la primera ley del notariado de Bolivia, ¿no? Y esta ley, con sus 63 artículos que referían a los deberes y las funciones de los notarios, a las escrituras públicas, a las formalidades que tienen que llevar, el encabezado, la conclusión, la forma de archivo de los protocolos, ¿no? ¿Qué tipo de escrituras van al protocolo y cuáles no? ¿No? La residencia que tiene que fijar el notario, las hipotecas que se deben prestar para el ejercicio de la función notarial o que se debían prestar. Bueno, se tienen que prestar todavía, ¿verdad? Pero en la anterior ley también estaban señaladas. Y además las condiciones y los requisitos exigidos para ser notario y la transmisión y la custodia de los archivos cuando otra persona, otro profesional del derecho sea nombrado eh, notario en la notaría en la que yo prestaba funciones. Entonces se lo tengo que pasar todo el archivo porque no es propiedad de mí, del notario, ¿no? De ninguna persona, ni de la DIRNOPLU, ni del Ministerio de Justicia y Transparencia Interinstitucional, ¿no? Ni de las partes, ¿ya? Es de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces, el notario está solamente en custodia de estos documentos, por lo que al ser destituido o al renunciar, tiene que transmitir o transferir la documentación, el archivo notarial de su notaría al siguiente notario que va a ser el siguiente custodio de esa notaría, ¿no? La notaría, por ejemplo, 28 va a subsistir en el tiempo, ¿verdad? Pero el notario 28 nunca va a ser el mismo. Puede haber 20 notarios 28, ¿no? La primera ha renunciado, al segundo la han destituido, el tercero ha fallecido, el cuarto lo propio, el quinto peor, el sexto también ha renunciado, el séptimo y así, ¿verdad? Entonces, y además con esta ley de 1858, la función notarial era temporal. Y podía uno ser nombrado nuevamente, ¿no? Pero tenía que someterse a la convocatoria, otra vez presentar su currículum, otra vez examen y todo lo demás, ¿no? Entonces no era nada seguro. Y ejercer la función notarial representa una inversión grande nomás de dinero, porque hay que prestar un servicio de calidad y con calidez, así que eso no es nada barato, ¿no? El, Y bueno, de eso trataba, ¿no? Los 63 artículos de la ley del notariado de 1858, que en el 2014 ha sido derogada y ha entrado en vigencia la ley 483 del notariado plurinacional, que es la que está en actual vigencia, con su decreto reglamentario, número 2189. En la ley de 1858, al igual que en el presente, en la ley 483, se destaca la importancia de delicadeza y trascendencia social de la función notarial y la necesidad de que ésta esté en manos de profesionales probos, destacados y con un alto grado de honestidad y rectitud para autorizar todos los actos y contratos que soliciten las partes, ¿no? Y para ello se solicita certificados, ¿verdad? De REHAB, CIPASE, antecedentes judiciales, antecedentes penales, ese es REHAB, no penales. Después, solvencia tributaria, ¿no? O sea que no tienes deuda tributaria. Entonces, eso para asegurar bueno, no asegurar, ¿no? Sino por lo menos tener un mayor porcentaje de posibilidad de que aquel profesional que está entrando a cumplir funciones notariales es honesto, probo, destacado y con un alto grado de rectitud, ¿no? Pero
caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? El, en, en esta época, ¿verdad? Entre 1858 y el 2014, eh, y ahora también el protocolo, bueno, sí, hasta más o menos los años 90, ¿verdad? El protocolo, el testimonio y otras copias tenían que ser transcritas a mano en la notaría de fe pública. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, traían la minuta de compraventa de una casa y los documentos pertinentes, ¿no? Entonces, el notario tenía que realizar el protocolo. Esto no es el protocolo, esto es una escritura pública, ¿verdad? La escritura pública, como aquí dice, testimonio de escritura pública, ¿no? La escritura pública, si bien viene en papeles originales, es una copia del protocolo, ¿no? El protocolo es igualito a esto, sin carátula. Ya, y él tiene algunas formalidades menos que la escritura pública, pero lo vamos a ver en su momento. El protocolo más esta escritura pública, y tal vez la parte requería un segundo testimonio, una copia legalizada, una copia autenticada, todo eso tenía que ser transcrito a mano por el notario y sus auxiliares, ¿no? Entonces esto causaba caos en el tránsito jurídico de las escrituras públicas, porque las partes querían ya nomás, ¿verdad? Para ir a registrar a derechos reales, para ejercer sus facultades en los poderes y otros derechos o otras acciones que resultan eh, de la elaboración de estas escrituras públicas, de estos testimonios. Entonces, como las partes estaban tan apuradas, ¿qué hacía el notario? Se saltaba el protocolo, transcribían a mano el testimonio, se lo entregaban a las partes, ¿verdad? Y el testimonio ya estaba en tránsito jurídico, ya se había registrado, ya se había hipotecado, pero como el notario tenía tanto trabajo, el protocolo todavía no estaba hecho, ¿no? Entonces no existía el original, pero la copia ya había surtido sus efectos jurídicos. Entonces esto causaba un caos y además era difícil de archivar, por lo que había más susceptibilidad de extravío de documentación y tal vez de documentación que, como ya habíamos dicho, ya había causado sus efectos jurídicos o tal vez había sido observada en una etapa administrativa y necesitaban alguna adenda, corrección, una nota o, o, o rehacerla de plano, pero no existía la documentación porque no había el protocolo, pues, ¿no? Estaba por ahí en la notaría flotando, entonces eso causaba caos, desorganización, pérdida de tiempo, ¿no? Y luego ya se ha ido informatizando la cosa, ¿no? Primero ha venido el, la máquina de escribir y los papeles copia, entonces ya se podía hacer el protocolo y el testimonio tal vez al mismo tiempo, ¿verdad? Las copias autenticadas que se requieran. El, Luego ha venido la computadora y la impresora de cinta, pero todavía no había internet, no había correo electrónico ni nada de eso. Entonces, todavía llevaban las partes, ¿verdad? Tal vez en un disquete o llevaban impreso, pero todavía había que transcribir, ¿no? Entonces era más rápido cada vez, pero no tan rápido, no tan eficiente. Y ahora con la informatización, entonces se ha llegado a un nivel mucho más eficiente del ejercicio de la función notarial, porque lo único que hacen es tienen en su computadora todos los modelos, ¿verdad? Entonces, te dan una tarjeta cuando eres el abogado y te dicen ya, mande su minuta, doctor, aquí al correo de la notaría. Mandas al correo de la notaría hasta que vayan las partes, ya está, ¿verdad? Ya está en el correo de la notaría. Entonces, ¿qué hacen ahí? Le agregan el encabezado, la conclusión, ¿verdad? Le hacen firmar a las partes, revisan la documentación y se las entregan. Entonces, si no es para ese día, es para el día siguiente, ¿no?
de acuerdo a la carga laboral de cada notaría. Pero como ven, se ha vuelto mucho más eficiente la práctica notarial y mucho más fácil de llevar también un registro, ¿no? Entonces, el 25 de enero de 2014, 156 años después, se ha puesto en vigencia la ley 483 que sustituye a la ley de 1856, ¿no? Y es de destacar que esta ley del 2014 incorpora nuevas facultades y competencias a los notarios, entre los que podemos destacar eh, el, el, la atención de los trámites en la vía voluntaria notarial, como el divorcio, la declaratoria de herederos y otros que antes eran eh, procesos judiciales y que ahora se han vuelto trámites administrativos, ¿no? Y en noviembre de 2014 se pone en vigencia el decreto supremo y en 2017 el decreto supremo 2189 y en 2017 la ley 915 que acaba de modificar y dar la forma a toda la función notarial que ahora está en vigencia, ¿no? Vamos a terminar ahí. Les voy a mandar las diapositivas y un documento de Word para hacer la tarea. Y también voy a ver de conseguir un texto así en PDF para poder mandarles, para que sea de consulta. Entonces, para la próxima clase, entonces va a ser la tarea y yo les mando hasta la noche máximo y cualquier pregunta al WhatsApp nomás. Si tienen alguna pregunta ahorita, también pueden hacerla, ¿no? Si no, tal vez está todo entendido y Doctor, ¿puedes repetir la tarea, por favor? les voy a mandar las diapositivas y un documento de Word y en la última página va a estar la tarea con toda la Ok, instrucción, ¿verdad? Un gracias. ejemplo, las preguntas y todo lo demás. Entonces, Gracias, doctor. si de ahí tienen alguna duda, me escriben al WhatsApp. ¿Ok? Entonces, quedamos ahí, pues. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor. Hasta luego.